está ya con nosotros Fernando Tuesta. Ustedes lo conocen bastante bien, es la persona que más conoce de temas institucional partidarios, en temas de elecciones, y felizmente tiene a bien todas las semanas o permanentemente, ni siquiera toda la semana, permanentemente reflexionar y hacernos llegar sus comentarios, tanto en donde los publica en medios conocidos y tradicionales, pero también en redes sociales, a través de podcasts, que son magníficos porque nos permiten muy rápidamente entender algunos aspectos que a veces se presentan muy enrevesados, pero con el conocimiento que él tiene nos ayuda mucho. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? Buenos días. Gusto saludarte, muy amable, gracias por darnos minutos esta mañana. No. Quisiera, Fernando, si me permites, comenzar con un asunto que me ha generado curiosidad y se ha producido en el seno del Acuerdo Nacional a propósito de las propuestas que ahí se han hecho notar de cara a lo que debería generar consenso, pues, en los que participan de este espacio, ¿no? Y el señor Ernesto Álvarez, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, hizo una referencia muy concreta de lo que dice haber sido el consenso de los especialistas a quienes ha convocado el acuerdo sobre algunos cambios importantes. Y lo que le plantea el acuerdo es lo siguiente: dicen que debería desaparecer la figura de la vacancia presidencial y desaparecer la figura de la cuestión de confianza, porque eso le va a dar más equilibrio a la relación de estos poderes del Estado. Pero eso es así, o sea, digamos, esa es la vía, porque el planteamiento que hicieron ustedes era distinto, digamos, ¿no? Pues, danos tu apreciación, por favor. Sí, mira, hay que tratar de distanciarse. Yo entiendo que es muy difícil. Medidas que no miren lo inmediato, sino de lo que se trata son cambios institucionales a nivel constitucional, ¿no? Entonces la idea es que esto permanezca más allá de lo que tenemos, en este caso, en el gobierno del señor Bellido, el presidente de la República, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido construyendo un diseño institucional con parches a lo largo del tiempo e incorporando una serie de mecanismos propios del parlamentarismo, siguiendo nosotros siendo un presidencialismo. Uh -huh. Somos un caso atípico en América Latina. Acá el presidente de la República, como en toda América, nace directamente del voto popular, separado del Parlamento. Entonces, la figura del primer ministro es una figura importada, repito, de los parlamentarismos, pero que no evita, o perdón, evita, limita su propia figura al existir un jefe de gobierno y un jefe de Estado como es el presidente. Entonces, se dan cosas como esta. Por ejemplo, se va ahí el primer ministro de su gabinete, va al Parlamento, ustedes saben, para solicitar el voto de confianza, que se asume, en realidad, por ser la primera vez dentro del mandato de 5 años, será una suerte de voto de investidura, como es en los parlamentarismos. Pero ese tiempo que se da entre la juramentación y su presentación, pueden ocurrir una serie de cosas como las que hemos visto, que eso normalmente no se da en los parlamentarismos, por una sencilla razón. En los parlamentarismos, digamos, el gabinete nace de una mayoría construida que va a gobernar. Uh -huh. O sea, no es que alguien se quede en minoría en el gobierno, nace de una mayoría, sea de un partido único o sea de una coalición de partidos. En el tiempo podría eso deshacerse. Y quiero llevar este ejemplo, y disculpa esta antesala, por lo siguiente, porque justamente al presentarse ante el Parlamento lo embiste de Uh -huh. legalidad, lo embiste de poder, y a partir de ahí funciona. La oposición siempre es una minoría, siempre es una minoría. Por eso es que los votos para solicitar, eh, digamos, la cuestión de confianza u otros es relativamente pequeño, porque es la minoría. Trasladado a nosotros, esto se convierte en algo absolutamente, no solamente inédito, sino que va a atraer más tarde, atraer y traer más tarde una serie de problemas
porque el perno no coincide con la tuerca. Claro. Entonces vamos haciendo con el tiempo ajustes que lo vas forzando, pero no vas haciendo que esto funcione bien. Entonces, efectivamente se dice que debe haber un equilibrio de poderes, pero mira tú, se ha ido ajustando, pero entregándoles algo como bombas letales o armas letales a cada uno. Y hay un momento, por ejemplo, que es el que se vivió el año pasado, en donde en el último año, y también en parte tiene sentido, no se puede disolver al Parlamento. Pero ¿con qué armas se queda el gobierno, los gobiernos, el Pero sí se anterior y puede los bajar al futuros? presidente, ¿no, Pero sí Fernando? Sí se puede, puede. no, no, todavía no hablo de la vacancia, Ya, de hablo acuerdo. de los ministros y los gabinetes. En cambio, el Parlamento en el último año pudo deshacer a los gabinetes. Ya no se cuentan las veces para disolver el Parlamento, porque en ese año, repito, el presidente ya no puede disolver el Parlamento. Entonces, imagínate que se hubiera presentado un gabinete en el último año que no gusta al Parlamento, lo censura o no le da el voto de confianza, entrega otro, no le gusta, no le entrega el voto de confianza y puede ocurrir todo el tiempo. Allí hay una parte del diseño para empezar, que hay un problema. El último año, el presidente es absolutamente vulnerable y en muchos casos puede estar sometido. Claro está que acá viene un problema ya aterrizando en el caso nuestro del presente. La incapacidad que ha tenido el gobierno de Perú Libre de construir una mayoría sobre la base de sus 37. Pues si tú tienes un gobierno, el gobierno, y tienes 37, tienes toda la posibilidad de articular una coalición. Pero para articular una coalición, tú bien sabes que tienes que ceder. Pero si vas a decir simplemente, yo quiero todo esto, y hablas de principios, etcétera, te vas a quedar aislado, que es lo que ha quedado en Perú Libre. Quedó solamente conjuntos por el Perú. De ahí en adelante la cosa le va a ser muy difícil. Y Mm. entonces, ese es por un lado, pero luego viene el tema de la vacancia. Esta figura que ya tanto se ha discutido es una figura del siglo XIX, desde la Constitución de 1836, que tenía como propósito ocuparse de un tema que puede ser muy eventual u ocasional. Que el presidente, por determinadas circunstancias, sean físicas o mentales, no pueda seguir ejerciendo el cargo de manera permanente y hacia adelante. ¿Tú te imaginas el caso de Velasco, si hubiera sido un presidente democráticamente elegido? A él le amputan la pierna y queda seriamente limitado, ya no puede ejercer el poder. Entonces puede llegar un momento en que se diga, bueno, una junta de médicos dice, ¿saben qué? No puede seguir ejerciendo el poder. Imagínate una Ah, persona que queda limitada por algún hecho circunstancial en términos psíquicos, y ujú. entonces no puede seguir ejerciendo el cargo. Entonces el propósito era colocarse en esa situación en que se tiene que declarar vacante el puesto debido a estas circunstancias que ya son permanentes, ya no se puede en lo que resta el mandato esta persona ejercer el poder. Pero en ese momento se llamó, dice, incapacidad física y moral permanente, cuyo propósito era eso. Sin Claro. embargo, no se utilizó a lo largo del tiempo y apareció en la época de Fujimori, porque él renuncia y había tal, digamos, rechazo, ¿no? Indignación por lo que había ocurrido, que el Parlamento le aplica, porque ahí aparece moral el término, ¿no? Y dice, este es un Claro. inmoral. Y lo vacamos, no le aceptamos la renuncia y lo vacamos, ¿no? Claro, en esos vientos democratizadores, nadie dijo, muy pocos dijeron algo. Y volvió a aparecer recién, cuando hay una mayoría opositora en el 2016. Y a partir de lo que se quiso aplicar con Kuczynski, no se logró, pero se lo obligó a renunciar, y luego sucesivamente va apareciendo como el arma letal del Parlamento, que para cualquier cosa habla de vacancia. Y esa figura, en realidad lo que están hablando es una suerte de juicio político que no existe en nuestro Ujú. ordenamiento jurídico. Entonces, si quieren
usar el juicio político, cambien la Constitución e incorporen el juicio político, pero no utilicen la vacancia como si fuera juicio político, porque no existe el moral permanente, porque si fuera el moral permanente por lo que acusan a cada presidente, los 130 congresistas no estuvieran en su lugar, porque también Sí, a ellos claro. se les podría aplicar. Y en el Perú resulta siendo mucho más fácil vacar un presidente distorsionando la Constitución que vacar un alcalde distrital. Sí, Resulta pues, mucho más sí. complicado. Y por supuesto a un congresista ya hemos visto las dificultades. Eso no puede ser, tiene que cambiarse, pero no puedes cambiar por un pedacito, una partecita, ¿no? Ajá. Nuestra posición fue esa, tienes que tener una discusión y proponer un diseño integral de solución, ¿no? Acá lo que se está haciendo es, y la mayoría va por ese sentido, vamos a modificar la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque al frente hay alguien que no nos gusta. Sí, Pero pues, no se dan ese es el cuenta que la problema. política va más allá y de repente tú vas a ser luego presidente. Y eso es lo que se piensa en el mundo de los políticos. Tú estás allá y luego puedes estar acá. O yo mañana voy a estar al frente. Vas a cambiar la constitución porque me Claro, conviene es una en lógica, este año, Fernando, una lógica corto preventiva, plazo. ¿no? A ver, ya, yo elimino el voto de confianza para que él no me haga cierre de Congreso si yo no le doy dos veces. Ah, ya, pero Así es. si él empieza con eso, yo lo vaco antes y por eso voy desde También. el día 10 presentando una moción que dice que nombrar a tal ministro es un acto inmoral, más otro Claro. nombramiento que es acto inmoral, más tres actos inmorales, entonces el que lo nombre es un inmoral permanente, se acabó fuera. Y eso Sí. es un asunto pues que no se puede avalar, ¿no? Pero tú crees que Es esa va a ser la absurdo, dinámica en este tiempo. es absurdo y apoyado a los constitucionalistas de recibos por honorarios, ¿no? Que han abundado en el último quinquenio, ¿no? Que pueden doblar lo que supuestamente ellos traten de interpretar de buena manera. Pero es muy complicado, Glatzel, porque en realidad, y es necesario subrayarlo permanentemente también, ah, el gobierno ha dado las principales razones para que también lo arrinconen. Sí. Con sus actos, además, ha fortalecido el polo contrario, el polo más radical de la oposición. Y esto es preocupante porque nos hemos quedado sin un espacio de centro mucho más contemporizador, quizá con una mirada en donde, como siempre, los extremos son los que terminan intentando arrollar al resto, tratan de imponer y hacen de la política de la confrontación, o solo hacen de la política de la confrontación, que también lo es la política, más no el acuerdo, ¿no? Entonces tú ves en este lado al señor Cerrón, que debe estar pues embelesado, ¿no? De este último mes y medio de grandeza política iluminada por los medios, donde él siente que decide, donde él siente que tiene una voz importantísima. Y lo es y lo tiene en la medida en que tenemos un presidente debilitado, con un liderazgo, digamos, eh, que ha sido amillado, que deja espacios, ya sea por su silencio, su ausencia, a este señor que en realidad se da el lujo, ¿no?, de criticar las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Bajo el imperio de la idea de que el partido ha ganado y el partido propone, el partido dispone y el partido redirecciona allí donde el gobierno está fallido, ¿no? Entonces, lo que tenemos es eso. Si ningún partido, Glatzer, en los últimos 30 años ha colocado gabinetes de su partido con gran influencia, no lo pudieron lograr partidos tan importantes como el APRA, etcétera, que tú veías que sus cuadros eran la minoría en casi todos los gabinetes, algo así como se daban cuenta que ellos no podían, tenían que recoger, más que ellos, los presidentes, tienen que recoger políticos, técnicos, profesionales de mejor nivel, ¿no? No siempre fácil con sus propios partidos. Pero en este caso, el presidente Castillo, salvo creo que la última decisión de nombrar
a un diplomático de carrera en la Cancillería. El resto son decisiones que pasan por el partido. Pero ¿qué cosa es Perú Libre, por favor? Perú Libre en diciembre era un partido menor, era un partido que si es que no tenía el señor Pedro Castillo estuviera ahora sin inscripción legal. Un partido que ha jugado a su vez partidos a nivel pues local y a regional con éxito solamente en Junín. Bueno, ese Ujú. partido está imponiendo la pauta, el acento y el compás a nivel nacional. Y Ahora, pero se Fernando, sobre eso ha te quería dado decir lo todo. siguiente. Sí, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque, digamos, matizando un poquito, porque o sea, coincido contigo en las precariedades de Perú Libre y todo, pero me parece que tú aciertas cuando dices que Cerrón siente que, pero en la práctica, si uno lo ve, claro, no es que esté ganando en todo lo que quiere. Mira, voy a ponerte un ejemplo el Sí, de claro. Maurtua. O sea, el de Maurtua es una expresión clarísima que si Cerrón tuviera sometido a Castillo, no hubiese puesto a Maurta pues de ninguna manera. El otro asunto es, me parece que es muy Al bla bla revés. bla en algunas cosas, porque por ejemplo, si él dice tener mucha experiencia política, que esto, no puedes cometer pues, los errores que has cometido en el Congreso, no te han dado ninguna comisión importante, no has podido ni siquiera inscribir tu lista a la mesa directiva, no has podido armar una correlación como la que tú dices, ¿no? Y más bien hasta donde yo he podido, conversando con gente cercana, saber, es que hay varios que están en el ambiente que son los que peor les va, son puestos por el propio presidente porque él tiene un vínculo directo con esas personas. O sea, lo que te quiero decir, no, estoy de acuerdo contigo en que el partido, digamos, en esas carteras además debería influenciarlo menos porque no está dotando de cuadros realmente competentes. Pero me parece que hay otras variables también que no deberíamos restarle responsabilidad al presidente, que creo que la No, no, tiene no. mucho. Ahí va, y así escrito. La mayor responsabilidad es la del presidente de la República. Finalmente es a Claramente. él a quien se le ha elegido. Él no se ha empoderado en el ejercicio del cargo y ha dejado que las influencias de Cerrón avancen de manera tal que afecta a su gobierno, porque está afectando su gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, porque él no tiene y no ha tenido círculos cercanos que pudieran tener acceso a las altas esferas de la administración del gobierno, porque se requiere, pues, experiencia, conocimiento, y esto no tiene que ser limeños, pues, contra provincianos, como se trata de decir, ¿no? Muy por el contrario, porque hay muchos provincianos que han llegado a ser, pues, yo diría, una buena mayoría, miembros de distintos gabinetes. Pues el señor Waldo Mendoza viene de Ayacucho, se formó allá y ha sido un ministro de Economía y todos reconocen, digamos, sus capacidades de conocimiento de la economía y así podríamos decir. Lo que es distinto es que hayan pasado por partidos, ¿no? Como Perú Libre. En otras palabras, ni por Perú Libre ni por otra parte. Los buenos cuadros de la administración pública hace tiempo no pasan por los partidos. Ujú. No pasan por los partidos. Sí, pues. Perú Libre ni por ninguno. Uno más que otros, pero por ninguno. Digamos, nadie en el Perú te puede colocar 18 ministros del partido. No Ujú. pueden. En los parlamentarismos, los ministros salen del Congreso. Salen del Congreso. Sí, pues. En el Perú no es posible. Estamos en un presidencialismo y donde los partidos son extremadamente débiles. Y repito, los profesionales hace tiempo e intelectuales salieron hace tiempo de los partidos. Y entonces, qué tienen los miembros de los partidos? Generalmente solicitan al gobierno que ha ganado puestos en el Estado. Pero ¿qué puestos pueden ocupar? Generalmente puestos de mandos medios o menores. Y a eso empujan los militantes y muchas veces militan en los partidos porque quieren acceder a un puesto de trabajo. Y ahí se Claro. teje una serie de redes clientelares que ahora estamos viendo y hemos visto antes también. La diferencia es que ahora el señor Cerrón aparece con una voz propia, una voz que se emite porque también tenemos un presidente silencioso, ausente. Y entonces De aparece acuerdo. él
efectivamente empoderado, fanfarrón, porque efectivamente lo es, y se siente feliz de estar iluminado por los reflectores en estos de sus 15 minutos de popularidad, ¿no? Sí. Y yo sé, como reconozco como tú, que no todo lo que él dice lo hace, pero Sí. ¿sabes qué? El problema en política, Glasser, es que los gestos importan y la comunicación, la política es comunicación y no solamente comunicas evidentemente con la No, 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 palabra. de acuerdo con eso. Por eso es que yo creo que el gran déficit del presidente, como tú dices, es de comunicación, pero junto con eso, Fernando, me parece de hacer cosas concretas. Por ejemplo, ¿no? Yo he sostenido acá, hay algunos ministros y que están, digamos, más o menos encaminando. Uno puede matizar, si bien, pero están, hay una lógica. Pero hay otros que ya sabemos que lo único que van a generar son problemas, copamiento y probablemente corrupción, porque esa es, digamos, una lógica de intervención cuando tú pones a un inepto. Coincido contigo, poner a un provinciano que sea malo, ¿no es cierto?, impresentable, es una afrenta para los provincianos, porque hay mucho bueno que Así es. podría poner. Pero, por Así ejemplo, es. a lo que quiero ir es, ¿por qué no lo cambia? El de transportes y comunicación, Fernando. O sea, cualquier persona con sentido común diría, a ese tienes que sacarlo ya. Ojalá, ya. Pero ese es amigo del presidente. Ese no lo ha puesto cerro. Eso, o sea, lo que te quiero decir es, y hasta donde he conversado el fin de semana con gente cercana al presidente, me dice, se ha puesto terco y no lo quiere sacar. Claro. Pero te das cuenta, ahí hay otra lógica también, ¿no? Y es una lógica, mira, el presidente no tenía partido. Entonces, ¿cuáles son sus círculos de confianza cercanos, no? Su familia, sus vecinos, los profesores y maestros, ¿no? Como cualquiera que no tiene partido, uno dice, oye, ¿cuál es mi gente de confianza? Oye, mi familia, ¿no? Los siguientes, el siguiente anillo, los que estuvieron conmigo en el colegio, lo de la universidad, probablemente, en fin, pero ahí se te agota. Todos esos pueden tener cargos en el Estado, de repente uno que otro, pero ahí te llega nada más y te limita. Entonces, eh, de repente hay una persona que tú crees que te puede ayudar, pero no tiene las condiciones, y muchas veces eso también es cierto. Tú, por más amigo cercano que seas, una cosa es de ese tipo de relación y otra cosa es ya en una función pública donde mucha gente no da. Pero lo que tú señalas, hay un elemento que me parece fundamental. Hay algunos que ya se sabe que no solamente lo van a hacer mal, sino el hacer mal siempre te abre las puertas de la corrupción, pero encima con Claro, siempre, antecedentes, siempre, encima con siempre. antecedentes. Y entonces acá también hay que cortar esa línea que se quiere imponer en algunos aspectos que sí se tiene razón, pero que otras es, si para los limeños es bueno y el provinciano es malo, al revés está creando una narrativa de que si es que eres provinciano eres puro, ¿no? Y no eres un limeño corrupto y por lo tanto puedes acceder al Estado. No, acá y Sí, allá, en ambos, transversal. Lo que pasa es que en la capital se han concentrado por de lamentable manera, pero lamentablemente digo, se han concentrado los mejores cuadros y en realidad han excedido muchos al Estado. ¿Por qué no te provees de esos cuadros que tienen experiencia? Sobre todo en una situación de crisis, presentando a profesionales que no tienen ninguna experiencia, cuando no claro, procesos o denuncias que le hacen daño a tu exacto. gobierno. Sobre eso, Fernando, a mí me parece que un ejemplo notorio, notable, es la combinación que se ha logrado hacer en el Ministerio de Agricultura. O sea, tú tienes a Víctor Maita, que es un representante Así es. genuino del sector de agricultura, la pequeña agricultura, con liderazgo regional, inclusive, ¿no?, de una asociación nacional. Y claro, él llega y dice, yo tengo la representación, pero claro, es como me pasaría a mí, bueno, tú has estado en la gestión pública, Fernando, pero yo llevo a la gestión pública y diría, ¿qué es esto? O sea, nunca en mi vida he administrado esta vaina. Entonces agarro y traigo a los que saben. ¿A quién se ha llevado Víctor Maita? A Eduardo Segarra. Y Eduardo Segarra ha formado un equipo que están moviendo el Estado en la dirección que quiere el ministro y que quiere el gobierno. Muy bien. No, uno puede discrepar si el gobierno está moviendo en la dirección Así es. correcta o no, pero esta es una decisión Exactamente. política.
¿no es exactamente, cierto? exactamente. Entonces, Mira, de y eso no acuerdo, es tan difícil hacer porque hay gente que quiere colaborar. claro. Ahí viene, sin embargo, el espacio de pugna por el poder, de todas maneras, con Cerrón y Perú Libre. Ujú. Pero tú te tienes que imponer, porque finalmente quien va a Claro, responder es el presidente de la República. El presidente de la República va a ir a responder a Perú Libre, por favor, por favor. O sea, ningún presidente lo ha hecho, y menos, además, porque no representa un partido que le provee de cuadros como para que él pueda tomar de allí y gobernar. Y entonces, efectivamente, es un líder también quien conoce sus limitaciones. Un líder es quien conoce sus limitaciones y en consecuencia tiene la capacidad y la oportunidad de convocar a cuadros políticos, técnicos, profesionales que evidentemente van a hacer el trabajo dentro de la orientación que tú quieres. Y un líder también es aquel que se da cuenta en qué momento debe tomar una decisión. Si hay un ministro que ya le ocasiona problemas, le tienes que decir: oye, yo confío en ti, pero acá de lo que se trata es de un, eh, digamos, objetivo de que este gobierno, que mira, debe durar 5 años y apenas no tenemos ni un mes ujú, y ya está ujú. mellado, pues voy a tener que cambiarte, ¿no? No es una cosa personal, te tengo que cambiar. Pues bueno, ya ocurrió con el señor Béjar, que fue obligado prácticamente, pero entonces, ¿cómo llegas pues al 26 de agosto, la presentación? Con amplios flancos vulnerables. Esto Ujú. se Sí, pudo pues. evitar. Por eso es que digo, el 28 de julio el presidente, para muchos, tranquilizó al país. Y de ahí se suponía que venían ya las medidas concretas. Ya el solo nombramiento de Bellido ya es Sí, una piedra, una ese roca fue en el el peor zapato. error. Ese fue el Una peor roca error, en el ¿no? Pero zapato. sí, ese fue el peor error porque ahí comenzaron, digamos, todo lo que después ya hemos podido ver. Pero el problema es, Fernando, cómo encontrar ese equilibrio que te permita sobrevivir. A ver, voy en el sentido siguiente. Perú Libre, digamos, tú has dicho, no es un partido, no te está dando los mejores cuadros y te está generando algunos problemas. Pero de alguna manera, y tú has trabajado mucho en ese tema, también hemos exigido de que los partidos políticos que ganan se hagan cargo del gobierno también. Es decir que no gobiernes con el que te ha llevado tampoco es una alternativa, porque tiene que tener cierto nivel de participación. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo hace? Si ahorita empieza a distanciarse del todo de Perú Libre, se pelea con Perú Libre y Perú Libre me da la impresión que no va a ser muy pasivo si se pelean en el Congreso. Pero a la vez empiezas a actuar de otra manera y te vas a dar cuenta que la oposición no se va a satisfacer nunca y va a ser la que hizo con Kuczynski. Cuanto más cosas hagas como ellos te digan, más te van a exigir. Entonces, por un lado, no vas a dejar satisfecho a la derecha y vas a dejar digamos, pelearte con la izquierda. ¿Y cómo gobierna? Es decir, ¿cuál es el equilibrio ahí? Porque yo me imagino a los problemas que tú has dicho tiene Castillo, y Hildebrand tomó un dicho tuyo en un artículo que escribió hace ya algún tiempo, que claro, Castillo no tiene contacto con las élites, no tiene relación con ese sector. ¿Cómo hace ese equilibrio? Porque la oposición tampoco es que sea calmar. Mira, Maurtua no los ha calmado, ¿eh? A ti te parece bien Maurtua por la trayectoria, pero a la oposición no. Ya le empezaron a sacar cosas a Maurtua. Mañana saca a otro, tampoco les va a satisfacer, me da la impresión. Bueno, no, yo creo que Maurtua, siendo propia de la Cancillería, está bien. Pudo haber No, sí, pues, elegido a otro. pero la Ya, oposición no necesariamente lo sí, ve como claro, tú lo ves. pero ya, pero hay una parte de la oposición que no va a ceder nunca. Va a ser una oposición recalcitrante. Si el gobierno dice A, dirá Z, siempre. No hay posibilidad allí que tú te puedan escuchar. Tú tienes que ganar un espacio de centro, y para eso tienes que moderar algunas cosas y para eso tienes que dar muestras de lo que el pedido que tú haces está correlacionado con lo que tú haces, ¿no? Tiene que haber coherencia, pero además, eh, mira, ve, yo también lo he escrito, el señor Castillo no puede romper pues con Perú Libre. Además, no creo que quiera romper con Perú Libre.
Esas son parte de los condicionamientos de cómo se estructuró esa alianza, ¿no? Pero tú sí puedes limitar sus niveles de influencia, sí puedes. Eh, y lo que está ocurriendo, creo yo, es que ha tenido demasiada influencia hasta ahora, para empezar con el nombramiento del señor Bellido. Y antes tú veías al señor Nájar. Hubiera sido mejor tener un primer ministro de otras características, no pues el que pide el extremo derecho, no sé, pues a una figura de ellos, evidentemente no, pero ha tenido pues la posibilidad de nombrar a alguien que justamente te facilite, te ayude a las relaciones con el Parlamento, porque ese ya es un problema. No puedes gobernar contra el Parlamento porque ya se está construyendo una mayoría. Tienes que dar los pasos para desbloquear eso que va a ser tu espada de Damocles y que lamentablemente has sido responsable tú de cómo se ha ido consolidando. Ujú. Comparto contigo la idea de que hay sectores que son recalcitrantes, pero eso siempre hay en política. Creer que eso va a desaparecer por simplemente algunas palabras es ser iluso, ¿no? La política Claro, la pero tienes esos que esperan llevar mayoría, adelante. Fernando. Yo creo que el Sí. dato ahí es que esos se juntaron en la campaña y no han aceptado que Castillo gane del todo, ¿no? No, O claro, sea, digamos, o sea, pero no hacían la mayoría, pues tú tenías ahí un espacio donde estaba Acción Popular, Alianza para el Progreso, algo podías hacer. Porque en realidad el punto de coalición duro es Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País y algo así, ¿no? No tanto, ¿no? Entonces, tú podrías hacer política sobre eso, pero para eso necesitas sí, 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 sí. Pero ese políticos problema de Cerrón, pues, y ese es el problema, operadores. ese es el problema de Cerrón. Porque si él hubiese querido colaborar con el gobierno, con sus congresistas en el Parlamento, él que dice ser muy avisado en política, hubiese tratado de generar un soporte más predecible al presidente de la República, si es que quisiera que el gobierno vaya bien. Y ahí han perdido todas, fue por su maximalismo. Ahí coincido contigo. Pero Fernando, no quiero terminar sin antes revisar contigo las cifras de IEP que ha publicado la República, por favor, porque nos gustaría tener tu mirada también de la percepción de la gente, porque estamos mucho discutiendo y con razón el 26 en la relación Ejecutivo-Congreso, pero hay una relación entre el Ejecutivo y la gente que hay que mirar también, porque si no, si la gente se le va y se acaba todo, ¿no? A ver, Lincoln, si podemos poner rapidito lo de IEP ayer para que Fernando nos pueda hacer su análisis esta mañana. Esa es la primera, ¿no es cierto? El nivel de aprobación, Fernando, mira, inicia su mandato con, ahí está la nota que pone IEP, dice, aprueba, en julio tenía 53%, ahora tiene 38%, desaprueba 45% y ha subido un punto a 46% su desaprobación y buena parte de los que pierde se han ido a no sabe, no opina. Mira, eh, en un mes o menos de un mes ha perdido un apoyo considerable. Son personas que probablemente no querían que gane Keiko Fujimori, pero están descontentos con Castillo hasta ahora, pero no van a desaprobarlo y por eso lo que crece de manera pronunciada es no sabe, Y no no sabe. opina. Porque Exactamente. Ese es un la buen dato. desaprobación es igual. Un punto no es significativo, ahí es dentro del margen de error, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido pues en el último mes, está plasmado en estos porcentajes. Y a eso le da un margen, ¿no es cierto? Porque le dice, Eso oye, le ya, da, mira, claro, porque este sector es alguien que le está diciendo de alguna manera, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero no estoy al otro lado. claro, Haz las cosas bien y probablemente regrese a apoyarte. Es más exacto, o menos exacto. esa Ese es el centro que tú verbalización, dices, digamos. ¿no? Es ese buscar alianzas en esos espacios que no son los recalcitrantes. La gente está diciendo, ya, mira, yo no voy a desaprobarte, pero ya, pues déjate ayudar, ¿no? Ese es un déjate ayudar, ¿no? Pero imagínate, Vamos a... en el Sí, sigue, nombramiento sigue. de los altos, en el nombramiento de los altos cargos, puede haber gente que no tiene experiencia, pero es gente que tú ves que tiene una hoja de vida interesante.
pero además que no tenga pues antecedentes, que no tenga problemas. Eso es lo Exacto. que le molesta a la Mínimo, gente, es lo que la gente mínimo. le molesta a la gente. Oye, te hemos apoyado, dirían este 51%, digamos, de la población peruana. Tú has hablado algunas cosas interesantes en el 28 de julio, pero resulta que comenzaron a darse medidas que yo no puedo Claro, apoyar, ¿no? Que yo no puedo sí, apoyar de ninguna manera, ¿no? Porque si has criticado al otro, al frente, a Keiko, etcétera, una serie de cosas, y tú en tus nombramientos, claro, con otro signo, haces de alguna manera lo mismo. Sí, es cierto que en el Parlamento hay impresentables, pero en tu gabinete los hay muchos, ¿no? ujú, Se trata de hacer mejor las cosas. Finalmente, a ti te van a evaluar en la responsabilidad de gobernar. Eso va a ser el claro, punto. claro, claro, claro. No, Y el además, si presidente tú nunca va quieres, a decir, pues, no, mira, Cerrón me impuso, ¿no? no, En eso no Perú sirve, Libre, eso ¿no? no sirve. Olvídate, ¿no? Olvídate. No, además Van él a tiene ir y que van a saber, seguir además le da la facilidad de construir la interpretación de que la vacancia es el único argumento que tiene el Parlamento para deshacerse de un mal gobierno. Ese es el exactamente, punto, exactamente. ¿no? Ese es el Ese es punto, el ese es punto. el punto. Si tú le das Y, y, argumento de que eres y le inoperante o estás hace mal dando las muchos cosas, argumentos. entonces la gente va a decir, ah, sáquenlo de una vez, este es un Sí, inútil, no sabe claro, hacer las cosas. sí, claro. Claro, claro. A ver, hay dos más para ir terminando, por favor, agradeciéndote mucho, como siempre, Fernando, por No, tus por favor. apreciaciones. Ahí está. Nivel de aprobación, ya, por regiones. Aquí, Fernando. Bueno, Ajá, tiene el presidente rural y urbano e interior del país, tiene alto, ¿no es cierto?, la aprobación, ajá. pero la desaprobación, claro, mayor la tiene en Lima, es evidente. Pero eso, ahí está. Ujú. Fernando, ¿nos escuchas? No. Sí, sí, ya. Mira, bueno, este es más o menos el corte, Glatzer, Sí, del más o menos anterior, el sí. corte de lo que hemos visto en la elección, ¿no? Sí. Y también estas movilizaciones antigubernamentales. Hay una aprobación, evidentemente, que todavía existe y de manera interesante para el gobierno a este nivel, que debiera leer estas encuestas para darse cuenta también en dónde colocar su mejor mirada, ¿no? Y toma de decisiones. Y en el caso de eh, los otros siguen igual, mira, los niveles socioeconómicos, esto es todavía los reflejos de la elección. Este es más o menos el corte, Glatzer. Una cosa es Ajá. Lima y otra cosa es las regiones. Depende en qué nivel socioeconómico te encuentras para ver con quienes compartes probablemente ideas, ¿no? Y climas, sobre todo, ¿no? Climas, ambientes, que es lo que se está reflejado en esto, ¿no? Tremendo rechazo a nivel Lima, tremendo rechazo a IB, pero lo que pasa es que están las élites. Es lo que te está diciendo en pocas palabras, que las élites no solamente no votaron por ti, sino que siguen en campaña. Sí, pues. Y obviamente Sí. te van a querer sacar. Eso es claro, eso no estamos inventando Ahora, nada, pero ¿no? era previsible, Fernando, ¿no? O sea, digamos, inclusive ahí no Exactamente, hay justificación, porque tú exactamente. tenías que haberte preparado para ese escenario. O sea, Pero eso no además salió de la noche. lo conocías, lo sabías, salvo que no te haya importado, ¿no? O simplemente crees que las encuestas no sirven para nada, ¿no? Tú sabías que eso era así. Entonces, como político dices, bueno, yo acá tengo un serio problema en Lima, pero también la forma de pensar que tiene mucha influencia y están los poderes fácticos. ¿Cómo hago? Yo voy a decir, yo he ganado, acá mis principios son incuestionables. Es más, voy a hacer cosas que lo que hacen es reforzar al otro y a mí no me importa. Bueno, esa será pues la política local, ¿no? Esa será Ujú. en algunos casos la política pues pequeña. Pero si quieres ser la política nacional y que además, empiezo mi último artículo diciendo, Glace, este es el primer, todavía no completo, primer mes de 60, Sí, perdón, de pues, 50 de 50. de Entonces, 50. de 50, entonces, uno, y estás tan vulnerable, entonces no vas a creer tú que esto va a mejorar simplemente por naturaleza, ¿no?
tienes que sí, hacer cosas, decidir cosas. Y este es un momento, efectivamente el del 26. Ya no creo que haga ningún cambio el presidente, pero el 26 se puede ver cómo se va a distribuir o redistribuir el poder o qué ventajas y posibilidades tienes que sacar de esta situación. Ahí es donde los políticos responsables, los políticos también a veces pueden sorprender. Entonces el presidente de la República está en la obligación de redireccionar su gobierno o le va a ir mal. Y lo único que sí, va a pues. hacer es ayudar a que lo saquen del gobierno, de cualquiera de las maneras. Y eso le sigue haciendo daño al país. Sí, pues, sí, sí. Salvo, Fernando, aquí tengo que terminar, lamentablemente no se ha pasado el tiempo, que ninguno de los dos esté pensando en 60 meses, ¿no? Ah, no, claro. O sea, que ese Bueno, es el otro tema. por el lado del Por- presidente. También, también. O sea, yo creo que en algún momento puede estar pensando en que el asunto es muy complicado. Y eso, digamos, yo lo he Demasiado escuchado, encargo para tan y que poco. puede ser también, o sea, digamos, Sí, pero ojalá que no vaya por ahí la cosa y como tú no, dices, se no, vaya no, claro. componiendo, ¿no? Se vaya componiendo. Fernando, te agradezco muchísimo, como siempre, tus comentarios. Muy amable, y Gracias te a ti, seguimos Graciela. siempre en tu podcast, en tus artículos, siempre muy interesante. Muy amable. Gracias.